Estamos de vuelta con Giro a la derecha. Como les había prometido, vamos a ahondar, ¿no?, sobre Colombia, que bueno, tras la asunción de Gustavo Petro como presidente, evidentemente se ha vuelto un tema bastante noticioso y sobre todo por algunas contradicciones. Pero bueno, para detallar esta situación he invitado a Isabel Mejía, ya la conocen, gran amiga de este espacio. Ella es activista política. Bienvenida, Isabel, ¿cómo estás? Esteban, muchísimas gracias por la invitación a este espacio y bueno, lista para conversar sobre los temas que nos interesan. Exactamente, que nos interesan y que son de suma importancia, tanto para nuestra Importancia. audiencia, para Colombia, para los venezolanos, para toda la región, porque de verdad que lo que ha pasado ha sido bastante interesante y va a tener un efecto, estoy seguro, que en toda la región, como ya mencioné. Bueno, yo quiero que empecemos, Isabel, un poco sobre tus expectativas, ¿no? Ya habiendo salido Iván Duque, habiendo asumido Gustavo Petro, hay gente, no sé si son muy optimistas, si son muy ingenuos, inocentes, ¿no? Pero hay gente diciendo que, bueno, si bien todo apunta que lo hace radical, todavía hay que darle el beneficio de la duda. ¿Tú le vas a dar el beneficio de la duda, Isabel? Jamás, Esteban, desde el primer día o desde que se declaró la victoria de Gustavo Petro, siempre he sabido cuál es su plan. Yo le he dicho a personas que me han comentado esto, que le demos un espacio, que bueno, que posiblemente al estar cogobernando con el establecimiento puede que se modere. Yo le he dado una respuesta contundente y es Gustavo Petro no tomó las armas para imponer sus ideas, no lleva tantos años construyendo un proyecto político para cuando llega al poder llegar a hacer algo totalmente lo contrario. Eso lastimosamente de pronto nosotros lo vivimos con Iván Duque, que se eligió con unas banderas y terminó gobernando con precisamente esos que hoy están con Gustavo Petro, pero este tipo y este personaje no lo va a hacer. En la izquierda nunca ha negociado sus ideales y cuando ellos llegan con pie de plomo a destruir la institucionalidad y todo lo que está a su paso. Algo que a mí me llama la atención y un poco para hacer, siempre es más fácil analizar el pasado, ¿no?, que predecir el futuro, Isabel. Y bueno, Colombia ha sido el país que más ha recibido venezolanos, precisamente por la cercanía geográfica que tienen y por toda la tradición histórica que nos une, ¿no? Eh, ¿En dónde tú crees que se falló al momento de enviar ese mensaje de que, o sea, mira, acá nosotros tenemos 2 millones de venezolanos que están huyendo por por el mismo sistema que quiere implementar Gustavo Petro? ¿Por qué a los colombianos ese mensaje no les llegó de que efectivamente Gustavo Petro es un Hugo Chávez colombiano? Esteban, mira, yo pienso que en Colombia, y yo creo que eso sucede también en muchas partes del mundo, ha sucedido algo, y es que la hegemonía cultural de la izquierda está imperando. Aquí en Colombia, la izquierda ha sido sistemática en algo, y es que golpearon a uno de los líderes no de la derecha, pero uno de los líderes que se opone al socialismo del siglo XXI y que enfrentó a Hugo Chávez en su momento, como lo fue el presidente Álvaro Uribe. Esto no lleva desde ahora, han utilizado la cultura, ONGs y bueno, una serie de herramientas que lastimosamente la derecha no hemos sabido utilizar y bueno, lo golpearon a él, golpearon su imagen, golpearon su partido y comenzó esta escalada de la izquierda. Sumado a esto, la gente, yo quisiera creer que no fue ignorancia de la gente, sino que fue una elección consciente, Esteban. Yo creo que la gente quería, no sé si probar de eso de allá de Venezuela, pero sí quería un cambio y ese cambio, cuando uno le preguntaba a la gente, ven, pero tú quieres un cambio hacia dónde, tú sabes hacia dónde puede llevarnos este cambio, la gente simplemente decía que quería un cambio y hay que hacer énfasis también en algo, y es que hay responsabilidades de los líderes, hay responsabilidades de Iván Duque, hay responsabilidades de aquellos que gobernaron durante 4 años, como lo hizo Iván Duque, y que, como te dije anteriormente, llegó al poder e hizo totalmente lo contrario por lo cual se había elegido. Iván Duque fue presidente desconectado completamente de los ciudadanos. Y yo quiero hacer una crítica porque el día de la posesión de Gustavo Petro, en las horas de la noche, Iván Duque estaba celebrando y los colombianos en medio de una angustia, Esteban, inmensa por todo lo que nosotros sabemos que se va a venir.
o sea, eso es una desconexión total de la realidad del país. Es como que yo me voy, ahí les dejo su problema, y yo pienso que eso también sucedió durante los 4 años de gobierno de Iván Duque. Fíjate que ahí está mencionando algo interesante porque Iván Duque, parte de lo que había dicho era yo me voy a quedar acá en Colombia a luchar porque X, Y o Z, y le acaban de ofrecer un trabajo acá en los Estados Unidos, creo que en una universidad. O sea que en Colombia no se queda, él está No, celebrando y ya se va. obvio no se va a quedar. Y es que ni él ni muchos de quienes trabajaron con él, porque de hecho una de las denuncias que se hacían era que ellos estaban tramitando para irse fuera del país y establecerse en otros países. Claro que no. Yo siempre critiqué a Iván Duque desde el día 1 cuando se posesionó, y es por lo siguiente, Esteban, porque los gobiernos, cuando hay democracia, pasan, pero los países permanecen. Y yo sabía que Iván Duque se iba a ir y que nuestro país iba a permanecer, pero que él tenía la posibilidad de irse y dejarnos a nosotros aquí con todo este desastre que es la posesión o el mandato de Gustavo Petro. Mira, nosotros creíamos que la transición hacia la izquierda era el gobierno de Juan Manuel Santos, y resultó que la transición hacia la izquierda fue el gobierno de Iván Duque. Es una realidad, y este es el legado que nos deja Iván Duque a Gustavo Petro como presidente. Más allá de algunos logros que tiene, que no se le pueden negar, pero yo creo que esto es en realidad catastrófico para nosotros como país. Sí, bueno, yo como venezolano, yo sí le voy a estar agradecido por haber sido uno de los presidentes más receptivos en ese aspecto, ¿no? Con la ciudadanía, con los venezolanos. Sin embargo, estoy muy de acuerdo contigo. Yo a Iván Duque también lo he criticado mucho por esa tibieza que de una u otra manera fue la que le tendió la cama, ¿no? A la izquierda, y no a una izquierdita, no, a la izquierda, en mayúsculas, en negrita, subrayado, entre comillas, o sea, a la izquierda más radical de la región. Ahora bien, Isabel, hay un tema que yo creo que tú me puedes dar una perspectiva bastante interesante porque tú estás en Medellín, ¿cierto? Sí, estoy en Medellín. Ok, Medellín es siempre este estandarte, ¿no? De la derecha, es en donde allí ganó Rodolfo Hernández con un gran porcentaje, o sea, ah, pudiéramos decir que este pudiera ser el bastión ahora de la oposición en contra de Gustavo Petro. Tú que precisamente estás rodeado de eso, que estás en ese ambiente de oposición, ¿no? ¿Qué sientes en las calles? ¿Sientes que la gente está preocupada? ¿Sientes que la gente creen que pueden hacer todavía cosas para salvar el país? Más o menos, ¿cuál es el ambiente que se vive en una ciudad como Medellín? En una ciudad como Medellín pasa algo particular, y es que el alcalde es de la línea de Gustavo Petro, y este alcalde, como todo buen izquierdista, ha realizado una gestión y una administración terrible. Entonces el desprestigio es monumental, y eso se ve reflejado en las votaciones cuando Federico Gutiérrez en primera vuelta y luego Rodolfo Hernández. Ahora bien, ¿cuál es la perspectiva que yo siento en la gente de preocupación antes de la llegada de Gustavo Petro y ahora aún más? ¿Y por qué? Porque Medellín es una ciudad de emprendimiento, de iniciativa privada. Aquí Medellín es una ciudad donde hay muchas empresas. Su mayor característica es que el sector privado y el sector público se unen para hacer grandes obras, y eso precisamente es lo que ha hecho a Medellín una ciudad ejemplo, bueno, hasta hace poco, porque ahora está convertida totalmente en un desastre, pero yo creo que les preocupa precisamente esa llegada de él, porque Gustavo Petro es un enemigo de la iniciativa privada, del emprendimiento y de todas estas grandes empresas que de alguna manera contribuyen al desarrollo no solo de las ciudades, sino de los países. Las personas están alteradas también por el tema de la reforma tributaria, Esteban, porque Gustavo Petro se eligió diciendo que 4.000 personas eran las que iban a cargar con los gastos que se venían en la reforma tributaria, y resulta que no, que como siempre aquí se ven afectados desde la clase baja hasta la clase alta. Entonces, ese es el sentir de la gente, preocupación. Y bueno, yo sí creo que a los gobiernos de izquierda hay que hacerles oposición, no violenta, pero sí radical, porque nosotros no estamos ante un gobierno, como bien tú lo dices, una izquierdita suave, no, estamos ante una de las izquierdas más radicales de América Latina, y ese mismo nivel debe ser nuestra oposición. Ahorita vamos a andar en el tema de la reforma tributaria porque yo creo que ahí está una de las grandes contradicciones, ¿no? Pero antes de entrar en esa materia, Isabel, te quiero preguntar sobre el tema de los militares. Yo vi un lenguaje corporal bastante llamativo, ¿no? En la toma de posesión de Gustavo Petro, y yo me imagino que es porque
de una u otra manera, a diferencia de Venezuela, en Venezuela la guerrilla, digamos, fue invitada a hacer política en los años 60 y bueno, por eso es que tenemos lo que tenemos hoy. No, pero en el caso de Colombia, el ejército colombiano, o sea, se ha enfrentado a la guerrilla durante décadas. Esto es una ya enemistad histórica. Y yo me imagino que para los militares ver a un enemigo siendo ahora su jefe debe ser algo bastante costoso. Quiero que me digas, uno, si mi percepción es correcta, ¿no? De que puede haber descontento dentro de las fuerzas militares. Y dos, realmente que, digamos, que acciones, obviamente dentro de la Constitución, ¿no? Pero ¿tú crees que, por ejemplo, los militares no vayan a tomar órdenes que de una u otra manera violen los juramentos a los cuales ellos, valga la redundancia, juraron que iban a servir? Esteban, tienes totalmente razón en lo que percibiste en la posesión y más porque se dio un hecho bastante lamentable y fue el episodio de la espada de Bolívar. Ajá. Iván Duque había dado la orden que la espada de Bolívar no salía. La espada de Bolívar es un símbolo de la subversión, así lo han proyectado. Gustavo Petro lo proyectó de esa manera. Entonces era como el símbolo de aquí ganamos los subversivos y derrotamos a la institucionalidad. ¿Y por qué esto? Porque cuando él perteneció al M-19, ellos robaron la espada de Bolívar y esa espada terminó, mira que terminó en las manos del hijo de Pablo Escobar. Yo le decía a la gente, ese es el mayor símbolo que podemos tener nosotros. Esa espada cayó en manos de este criminal y bueno, para los militares fue algo incómodo esa orden y contraorden del gobierno que salía y del que entraba, del presidente que salía y del que entraba. Pero adicional a esto, Esteban, lo que sucede es que la molestia no solo radica en esto, sino que Gustavo Petro se ha dedicado toda su vida, no solo desde las armas a enfrentarse a la fuerza pública, sino también desde la política. Ellos han maltratado constantemente la institucionalidad de las fuerzas militares, lo han tratado de cerdos, policías, su entorno. Recordemos que en el medio del estallido o de la toma guerrillera que se vivió en el país el año pasado, Gustavo Petro fue uno de los que más incentivó a que se quemaran CAIs, a que se atacara la institucionalidad. Pero también, sumado a todo esto que les estoy contando, uno de los mensajes más contundentes de pronto en contra de generales y de miembros de la fuerza pública fue haber designado como ministro de Defensa a un personaje como Iván Velázquez, un personaje que tiene serios cuestionamientos, en Guatemala no lo dejaron ingresar, bueno, una serie de cuestionamientos y que él entró diciendo que iba a depurar, que no iban a permitir de pronto que los militares que habían violado los derechos humanos se quedaran, y esto genera malestar en ellos. Ahora, frente a lo que ellos podrían hacer, Esteban, nuestras fuerzas militares han sido democráticas, han sido totalmente apegadas a la Constitución. Ellos tienen una particularidad y es que no han sido entrenados de pronto, vamos a decirlo en estas palabras, no han sido entrenados para dar golpes de Estado, pero yo sí creo que lastimosamente algunos generales prefieren eh, pedir la baja antes que Sí. quedarse. Habrán otros que de pronto se quedarán y que serán más patriotas y se quedarán a dar algún tipo de batalla y de pronto escucharemos, como sucedió en la época de Samper con el general Bedoya, algún posible ruido de sables cuando se enfrenten a una situación que es contraria a lo que ellos juraron en la Constitución. Eso, bueno, bastante importante. Yo de hecho he conversado con mucha gente de Colombia últimamente, Isabel, que bueno, me demuestran una preocupación enorme y con toda la razón. Y yo siempre les digo, mira, ustedes tienen la suerte de que ustedes todavía tienen unos militares institucionales. No es eterno, los militares se pueden corromper, las Fuerzas Armadas se pueden depurar, eso sí son Venezuela, ¿no? Pero yo creo que en el caso de Colombia es mucho más fuerte, ¿no? Y más sólido ese cuerpo y espero por el bien de Colombia que así sea. Ahora, yo quiero que entremos en el tema que te estaba mencionando, que de una u otra manera muestra esta contradicción en la que se ha caído. Eh, la, el estallido social que tú mencionaste del año 2019 fue, 19. 21, no, eso fue el año 21, el año pasado. 21, el año pasado, fue el año pasado, correcto, el año pasado. Eso se inició, la causa que se utilizó, porque suceden, pero sí,
suceden por justicia social, por cualquier motivo, pero siempre hay una causa, ¿no? Algo que enciende esa mecha. En el caso de Chile fue el aumento del pasaje al transporte público. Y en el caso de Colombia fue un intento de Iván Duque de pasar una reforma tributaria bastante nefasta, la verdad, ¿no? Pero bueno, utilizaron eso como excusa para encender el país, atacar la propiedad pública, privada, etcétera. Todo lo vimos, sobre todo Cali. Bueno, esa ciudad fue aislada por completo. Sitiada. Sitiada, ese es el término, fue sitiada. Bueno, Gustavo Petro, a menos de 24 horas de haber asumido, anunció que va a pasar una reforma tributaria. Yo coloqué un tweet, Isabel, en donde criticaba esta incoherencia. Y salieron los petristas a decir que la gran diferencia es que esta reforma tributaria afecta nada más a los ricos, ¿no? A diferencia de la que trató de pasar Iván Duque, que afectaba a los pobres, a la clase trabajadora y a la clase media. ¿Qué establece esta reforma tributaria que nada más afecta a los ricos, Isabel? Esteban, totalmente falso lo que te están diciendo, porque efectivamente esta reforma tributaria desmiente esa propuesta de Gustavo Petro, que solamente la pagarían los 4.000 más ricos del país. Esta reforma tributaria, como ya te dije, afecta desde el vendedor ambulante que vende confites en la calle hasta los grandes empresarios. ¿Por qué? Porque ellos, en nombre de una supuesta preocupación por la salud de los colombianos, pretenden imponer algo que ellos han llamado impuesto para la salud. Y entonces pretenden gravar, no sé, lo que ellos consideran que son productos altamente procesados, embutidos, es decir, salchichones, mortadelas, confitería, las gaseosas, estos productos que según ellos contienen una alta dosis de azúcares para que los colombianos no se enfermen. Pero resulta que aquí hay varias contradicciones, y es que primero sí terminan pagando los colombianos desde el estrato bajo hasta el estrato más alto. Segundo, cuando tú desincentivas la creación de la empresa privada, como esto se pretende en la tributaria, porque pretenden grabar una parte de las utilidades de las empresas, entonces al empresario no le va a ser beneficioso crear empresa en el país, y ellos se van con su capital a otro país, pero no se llevan los empleos. Entonces, ¿quién será afectado directamente? El trabajador. Sumado a esto, Esteban, la contradicción también radica en algo en que ellos se preocupan por la salud de los colombianos, por la obesidad, la diabetes, en fin. Pero paralela a esta reforma pretenden legalizar las drogas. Y es que acaso las drogas también de alguna manera no te afectan la salud. Entonces, ¿cuál es ese contrasentido si te están diciendo deja que la gente consuma droga porque es su cuerpo, ellos sabrán lo que hacen, pero al mismo tiempo te están diciendo, es que el Estado te está diciendo, es que yo no quiero que tú te lleves a la boca esto porque te va a hacer daño? Entonces, sí estamos hablando de una verdadera libertad, o aquí estamos hablando de una reforma que es agresiva contra algunos empresarios y sectores que ellos de alguna forma han sido contrarias a esas políticas de Gustavo Petro. Yo aquí lo que veo es una reforma vengativa contra sectores específicos. Pero hay que recalcar algo, y es que ellos también quieren imponer impuesto a los plásticos, pero entonces resulta que eso también termina afectando los productos de la canasta familiar, porque es que el arroz, ¿dónde lo empacan? Lo empacan en bolsas, donde empacan de pronto el aceite en plástico, y adicional, sumado a todos estos impuestos que terminan siendo una carga para el consumidor, un impuesto para el combustible. A través de qué se transportan los alimentos, no los hacen volando, no los hacen teletransportando, se los hacen a través del sector de camioneros, y esto también se traduce en el aumento a los precios de la canasta familiar. Entonces es totalmente falso que esto va a afectar solamente a los ricos. Ese discurso también de lucha de clases es el que permite que estos personajes terminen haciendo todo esto que nos afecta a todos. Y yo estaba leyendo y lo comenté ayer, obviamente yo no ahondé tanto, yo de hecho les había prometido a la audiencia que hoy vamos a ahondar más en este tema, bueno, con alguien que se sabe, pero parte de lo que esta reforma incluye también es la eliminación de los días sin IVA. Y entonces ahí yo pregunto, o sea, debe ser que los ricos son los únicos que pagan IVA, los pobres no.
Los pobres no, o sea, si ellos van a Esteban, comprarse un cuaderno o algo, ellos no pagan IVA, debe ser. y tú sabes cuántos, yo quiero que la gente entienda un poquito esto porque creo que se me estaba pasando y es un punto importante. ¿Sabes cuántos padres que no tienen la posibilidad de comprar un computador para sus hijos o una tablet o alguno de estos elementos se vieron beneficiados con los días sin IVA? Claro que los días sin IVA movieron demasiado la economía, porque es que precisamente los impuestos lo que hacen es eso, desincentivar para que la gente compre. ¿Y cuántas personas de estratos medios, medio bajo, lograron acceder a estos productos gracias a los días sin IVA? Esto fue una propuesta del Centro Democrático del presidente Uribe, pero esta gente llega no a construir sobre lo construido, sino a destruir. Ellos siempre llegan al poder a arrasar con todo lo que pueden arrasar. Ya para ir finalizando, Isabel, me ha encantado, por cierto, mucho esta conversación. Tú que eres ahora opositora y como lo dijiste, radical, ¿qué vas a hacer en estos 4 años? O sea, ¿en dónde te ves trabajando en función de evitar que el país se convierta en Colombozuela, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer tú? ¿Desde qué posiciones vas a estar tú aportando para que el país resurja a pesar de los obstáculos? Esteban, el próximo año nos enfrentamos a las elecciones regionales del país, departamentales, municipales. Yo creo que hay que hacer un gran trabajo a partir de eso. ¿Yo en qué me veo? Me veo otra vez en las calles de Medellín, en las calles del país, recorriendo, anunciando, haciendo lo que la izquierda hace. Yo he dicho mucho al grupo de opositores del que soy cercana, he dicho algo y es que la izquierda, en medio de todo, es una gran maestra. La izquierda es, no hay que negarlo, es brutal en esa construcción de la narrativa, en la utilización de varias herramientas como son la cultura, el arte, bueno, todas estas herramientas para hacer oposición. Nosotros tenemos que entender que la política se hace todos los días y que la democracia se construye todos los días, no solamente en las elecciones. Yo creo que ese también es una autocrítica que nosotros debemos hacernos, salir a las calles, recorrer el país, los municipios, de casa en casa, llevando el mensaje y despertando a la gente un poco acerca de todo lo que se viene. Y veo también, no sé, en redes sociales aportando, desenmascarando a la gente, a la gente de Gustavo Petro, porque nosotros no hemos tocado un tema importante y eso es lo que se viene. Hoy justo también la ministra de Agricultura de Gustavo Petro lo dijo, y es que se viene la reforma tributaria, la reforma agraria que hizo Chávez en Venezuela, pero esta vez en modelo colombiano, y eso puede despertar, Esteban, una guerra civil en el país y pueden surgir grupos que son bastante radicales y que pronto, no radicales, sino que los ciudadanos buscan defender su propiedad privada y lo que está sucediendo en algunos sectores del país es preocupante porque desde este momento no se está respetando. Bueno, yo de verdad espero, Isabel, por el bien del país, que estemos nosotros siendo unos exagerados, ¿no? Unos pesimistas, unos alarmistas sin sentido, locos, por así decirlo, y que realmente lo que hayamos dicho en este espacio no sea nada más que eso, ¿no? Que palabras al aire. Espero que sea así por el bien de Colombia, pero bueno, afortunadamente yo sé que el país tiene mucha gente como tú que va a estar trabajando día a día para evitar que Colombia realmente caiga en estos No obstáculos. creo que seamos alarmistas, Esteban, porque la fórmula, yo siempre he dicho esto, o sea, la fórmula es la misma y el Correcto. resultado va a ser igual, 2 más 2 va a ser 4, súmalo aquí en Venezuela donde lo quieras sumar, la fórmula es la misma, la fórmula no funciona y los resultados van a ser nefastos, así ellos en algún momento digan, como en Venezuela, que es culpa de la oposición, de Estados Unidos, en fin, el resultado va a ser igual. No, yo estoy de acuerdo, pero por eso digo, ojalá seamos nosotros Ojalá. los locos. Muchas gracias, Isabel, de verdad, por haberme acompañado en Giro a la Derecha. Gracias a ti, Esteban, y bueno, un saludo a toda la audiencia. Bueno, era Isabel Mejía, activista política, comentándonos un poco sobre el panorama político que se vive en estos momentos en Colombia tras la asunción de Gustavo Petro. Ya la escucharon. Nada tan optimista, ¿no? El panorama, pero bueno, evidentemente necesita de gente como ella que le haga oposición de frente a este régimen de Gustavo Petro. Esto ha sido todo por hoy en Giro a la Derecha. Nos vemos nuevamente mañana por esta misma plataforma que es Contrapoder 3.0, el canal de la derecha